a veces pensando los personajes que me han impactado, es muy difícil decir que un solo personaje. Aparte de que mi carácter no es así, es decir, yo no he tenido personas únicas de referente, sino que un personaje me ha dicho una cosa, otro me ha dado otro mensaje y yo he permitido que lleguen a mi vida. Entonces no puedo decir ni siquiera en mi vida particular que tenga yo una sola persona a quien yo admire tanto que me cambió la vida. Al único que he admirado así es a Jesucristo. De lo demás, no, pero sí hay personajes obviamente que uno admira por diferentes razones. Una de las cosas, por ejemplo, del caso de Moisés, que yo veo que se repite mucho en la Biblia, que se subraya y que me pareció importante, es que Moisés hizo todo lo que Jehová le mandó. Entonces esa adhesión, esa obediencia, ese celo por no cambiar lo que Dios le dijo, a mí me parece impactante y me marcó la vida. Es decir, quise ser así. Si me retiro, no es porque estoy viejo solamente, ni porque me enfermé, sino que considero que esa es la voluntad de Dios, que Dios dice eso. Entonces hago eso. Corrí porque sentí que Dios me dice, usted debe correr. Y si pierdo, aprenda a perder. Es una lección que hay que aprender en la vida. Entonces, creo que Moisés me dejó esa lección a mí. Todo lo que Jehová le dijo, eso hizo Moisés. El otro personaje que a mí me impactó mucho fue David. David me impacta a mí no porque peleó con el gigante, porque eso cualquier guerrero lo puede hacer. Pero la nobleza de David, la lealtad de David, la valoración que David tenía de Dios, para mí es admirable. Tener a un enemigo que me quiere matar ahí, en la época en que vivía David, en que eso era normal, tenerlo ahí y no ser capaz de tocarlo, no por misericordia, no porque fuera sentimental. Él tenía un valor muy grande que lo demostró el día que aquel hombre llegó y le dijo, me encontré a Saúl que estaba moribundo y lo maté, lo rematé, porque era tu enemigo. Y David lo miró con unos ojos así de grandes y le dijo, tú te atreviste a tocar al ungido de Jehová. Eso es la razón que llevó a David a no tocar a Saúl. Él reconocía, aunque Saúl había cometido errores, de hecho había sido desechado, que él tenía la unción de Dios. Y David dijo, no lo toco. Y eso me parece a mí muy grande. El día que pasó por Belén con uno de sus capitanes y vio el agua donde él de niño y de joven había bebido y que era muy deliciosa, y dijo, me gustaría tomar de esta agua. Y esos jóvenes dijeron, no, nuestro jefe quiere agua de esa y de esa agua va a tener. Entonces fueron allá, lo aseguraron y regresaron y le trajeron un cántaro de agua. Sí, jefe, aquí tiene usted el agua que quiere beber, usted se la merece. Pero David tiene un valor y él dice, con peligro de vuestra vida conseguisteis esta agua. No, eso no se hace por un hombre. Eso solo se lo merece Jehová. Y cogió el agua y la derramó, porque no fue capaz de robarle la gloria a Dios. Yo creo que esos son pasajes muy determinantes en la vida de una persona. Para mí los hechos de una persona son casi irrelevantes, porque los hechos son consecuencia de lo que yo pienso, consecuencia de lo que yo soy, son fruto de mi cosmovisión, de mis principios, de lo que yo considero que es bueno y lo que no lo es. Entonces las acciones pues ya son el producto, y siempre me ha gustado más pensar en las causas que en los efectos. Entonces cuando yo veo a David actuando así, digo, no, estamos frente a un hombre muy noble, muy claro en algunos principios
muy definido en quién es Él y quién es Dios. Eso a mí de David me impacta mucho. Del apóstol Pablo también he tenido una influencia en la vida que me ha marcado. Pablo era un hombre de compromiso total, de una valoración de la humanidad que a uno lo deja pasmado, porque vivió una época que tenía sus circunstancias, así que no era lo normal que todo el mundo fuera así. Eso es tan cierto que Jesucristo, para criticar a la sociedad de esa época, de cómo era con el otro, contó aquella parábola famosa del buen samaritano. La gente no tenía misericordia, la gente tenía sus propios intereses, la gente miraba por sí mismo, y al otro, que se muera, ¿qué culpa tengo? La parábola de la fiesta de bodas nos muestra a nosotros cómo esa sociedad valoraba era el dinero, la posición, la gente importante, y cómo Jesús dijo, los que no eran dignos fueron los que tienen valor. Y creo que es importante ver que en ese contexto en el que la preocupación por el otro no era la marca, surge un hombre como el apóstol Pablo que dice, yo con mucho gusto gastaría lo mío, y aún yo me gastaría por amor de vosotros. Y me gusta la frase que dice, aunque amando más, sea amado menos. Es decir, esto no es un toma y daca, no es cuánto me das, tanto te debo, no. Él no esperaba que los otros le apreciaran. Dice, aunque yo amando más, sea amado menos. No es que esa persona es un desagradecido, yo no lo quiero ayudar. Así no es la vida. Pablo dice, no espero nada a cambio. Así que esa es otra vida que a mí me impactó mucho por esa posición humana de preocupación por el otro. Y también me impacta la vida de Pablo en el sentido de su visión. Pablo no le importó si era un barco, si era un caballo, si era un camello, si era a pie, si había que gastar la plata, si había que dormir en la cárcel, si había que llevar a pedrea. No. Cuando la gente se puso a llorar, él le dijo, por favor, no me conmuevan tanto, no me maltraten el espíritu. Yo no solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a morir. Y eso no son palabras, porque es que hay mucha gente que dice esas cosas, pero a la hora de la verdad no lo hace. Pablo estaba diciendo lo que efectivamente pensaba hacer si le tocara, y le tocó y lo hizo. Así que dice, no, yo estoy dispuesto no solo a sufrir, sino aún a morir. Así que ese compromiso, esa visión de Pablo a mí me impacta mucho. Eso de llevar el evangelio a todas partes y donde sea. La gente creo que a veces ve solo un ángulo de eso, porque uno tiende a ser muy espiritualista. Y claro, sí, predicó y proclamó y dijo, ok, bien, pero eso lo llevó a él a enfrentarse a problemas que el Espíritu Santo ya le había dicho. Cuando lo trayó a tierra, le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase, que no está muy bien traducida, porque no da la idea, a nosotros no nos dice lo que le están diciendo. A él le está diciendo, dura cosa te es actuar en contra de tu cultura, de tus costumbres, de tu manera de pensar. Así que Pablo se adaptó para superarse a sí mismo, para superar lo que para él eran tener que dar coces contra el aguijón. Y llegó al punto que Dios dice, así ahora sí me sirve para ir a los gentiles. Entonces, se tuvo que superar la barrera de sus prejuicios.
culturales. Porque ir a todo el mundo a predicar no es solamente un esfuerzo de la acción misma, sino que me voy a enfrentar a obstáculos que tienen que ver con esto. Le voy a predicar a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los romanos, a todo el que se me atraviese, pero ellos piensan distinto, viven distinto, actúan distinto, cultura distinta, idioma distinto, y eso, hermanos, pregúnteselo a los misioneros que tenemos. No es tan simple. Las murallas más grandes y poderosas que tiene la humanidad son las murallas culturales. Usted busca un antioqueño aquí y bautícelo 40 veces, él te va a decir, ¡ah, María! ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, porque es muy difícil salirse de un círculo tan cerrado como es la cultura de su pueblo. Entonces él sigue hablando, poco a poco lo va corrigiendo, pero le cuesta años. Algunos nunca lo superan, porque son cosas culturales. Entonces uno a veces cree que no. En ese sentido, un personaje femenino que yo admiro mucho es Ruth. Ruth la Moabita, pues yo fui extranjero 14 años. Entonces uno cuando ha sido extranjero sabe cómo es eso de ser extranjero. Eso no es, no sé por qué a la gente le quiere irse para el extranjero. Usted es feliz aquí. Usted, si se va al extranjero, tiene que cambiar, dejar de ser. Y eso no es tan fácil. El día que Noemí le dijo, bueno, muchachas, vuélvanse a su casa, porque yo no tengo nada que ofrecer. La una le dio un beso y se fue. Pero Ruth la miró a la cara y le dijo, no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Así que eso suenan palabras muy bonitas, románticas, pero son más que eso. Cuando una persona dice tu pueblo será mi pueblo, está renunciando a su esencia, a su cultura, a sus maneras, a su comida, a su ropa, a su religión. Es decir, eso no es simple, pero esa mujer tomó una decisión admirable, admirable. Ya le digo, yo que he sido extranjero 14 años le puedo decir eso. Lo que Ruth dijo hay que ponerlo en su perspectiva real y saber que tuvo una valentía impresionante, porque además lo hizo, no fueron palabras. Noemí se fue y detrás de Noemí se fue Ruth. Y entonces le tocó, por ejemplo, ir a que Boaz la redimiera. Pero para hacer eso tuvo que violar de pronto sus costumbres. Porque irse a un cuarto donde está un hombre solo, dormido, y prácticamente ofrecérsele, porque esa era la costumbre hebrea, no sé cuánto le pudo haber costado a Ruth, pero no creo que fue tan fácil. Y entonces surge un personaje con una pulcritud que es desconocida, porque en esa época un hombre podía tener 10, 12 mujeres, no pasa nada. Judá venía por el camino y se encontró una señora que parecía pública y se fue con ella y pecó con ella. Este Boaz no hizo eso. Y uno que es varón y piensa en la situación que estuvo Boaz, le parece todavía más admirable. Él ve a esa señora allí dispuesta a todo y él dice, no, vístete, esto no es así. Hay un familiar mío que está en turno antes que yo. Entonces yo voy a hablar con él. Si él quiere redimirte, yo le doy el campo. Si no, yo te redimo. ¿Cierto? Así que ese hombre tenía una moral acrisolada. Realmente un hombre digno. Y me admira más todavía cuando Ruth llega a la casa y Noemí le pregunta qué hizo y cómo le fue.
Y ella le dice, bueno, lo que pasó. Y Noemí le dice, si ese varón dijo que hoy arregla eso, no se pondrá el sol antes que él lo haga. Así que esos personajes a mí me han marcado mucho, porque me ayudaron a formar mi carácter, me ayudaron a pensar lo que es una persona que conoce a Dios, los principios que tiene que tener. Y yo los invito, jóvenes, esta memoria no es solo para recordar, sino para construir nuestro carácter, para que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan decir, aquí hay alguien que conoció a Dios, gracias por esa imagen, esa fotografía que nos queda para inspirarnos. Dios les bendiga grandemente y no olviden que tenemos un Dios que debe ser recordado por siempre. Amén.